Dando continuidad al video anterior, entonces ahora vamos a ver la definición de error, recordando que estamos dentro del análisis del error para los métodos numéricos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el error es la discrepancia, o sea, es la diferencia que existe entre la magnitud verdadera y la magnitud obtenida. Para nosotros la magnitud obtenida viene a ser la magnitud o el valor aproximado. Los errores numéricos se generan justamente por el uso de las aproximaciones para representar operaciones y cantidades matemáticas. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de la notación científica normalizada, donde nosotros transformábamos el número al lenguaje que utiliza la computadora? Entonces, el número que nosotros teníamos, que inicialmente hemos cargado en la computadora, vendría a ser la magnitud verdadera. Y ese número transformado en notación científica normalizada o en aritmética de coma flotante vendría a ser la magnitud obtenida, el valor aproximado del número. Entonces, teniendo en cuenta este tema del error, vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿verdad? Y tenemos por un lado las cifras significativas, que vienen a ser los dígitos o el conjunto de dígitos que son confiables o necesarios, que representan el valor de una magnitud, independientemente de las unidades de medidas utilizadas. Es la cantidad, digamos, de números que son importantes dentro de la expresión numérica en sí. Entonces acá tenemos dos tipos de cifras significativas. En primer lugar están las cifras significativas que son confiables, ¿verdad? Porque dice que dependen del instrumento de medición empleado. O sea, si vamos a medir algo, ya sea con una balanza, con una cinta métrica, con una regla, entonces depende de eso para que podamos decir si esas cifras significativas del número, o sea, todos los números, todas las cifras que componen ese número, si realmente son confiables o no. Y por otro lado tenemos las cifras significativas que son necesarias, y estas son las que dependen de reglamentos, leyes, normas o costumbres, dependiendo de lo que nosotros queremos representar. Acá, por ejemplo, podemos decir, tenemos las cifras significativas necesarias cuando pasamos el número normal, digamos, a notación científica estandarizada, a la forma de ACF, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cifras significativas necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que queremos, por ejemplo, que tenga 3 dígitos después de la coma decimal y que el exponente esté dentro del intervalo de 0 a 5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener cifras significativas necesarias. Depende de una condición, de una norma que estamos siguiendo. Entonces, por eso, esa es la diferencia entre las significativas que son confiables y las que son necesarias. Ahora, ¿cuántas cifras significativas son necesarias? Y hay algunas reglas que tenemos que seguir, ¿verdad? En primer lugar, dice que el total de cifras significativas es independiente a la posición del punto decimal si no hay ceros. Entonces no es que de repente por culpa del cero aumentan o disminuyen las cifras, sino que es independiente a la posición de la coma. Y entonces ahí tenemos el pequeño ejemplo que dice: al medirse, una mujer se registró que su estatura es 1,67 metros. Esto es igual también a 16,7 decímetros o a 167 centímetros. Fíjense, estamos expresando en varias unidades de medida y en todos los casos se tienen 3 cifras significativas. No depende de la coma decimal si es que en la expresión numérica no existe el cero. Entonces aquí todas las cifras son significativas, en este caso son 3. También tenemos el caso de los ceros a la izquierda cuando los dígitos no son nulos. Entonces nunca van a ser cifras significativas. Por eso que siempre a veces escuchamos la expresión que dice es un cero a la izquierda. O sea, quiere decir que no sirve para nada, no se le tiene en cuenta. Por eso es esa expresión. Entonces ahí dice, un tornillo tiene un diámetro de 26 milímetros, lo que es igual a 0,026 metros, o en kilómetros vendría a ser 0,00026.
Y allí fíjense, tanto para la expresión que está en milímetros, para la expresión que está en metros y la expresión que está en kilómetros, solamente tenemos dos cifras significativas. Acá en la expresión que está en kilómetros es donde se nota mejor lo que dice esta regla. Los ceros a la izquierda de dígitos no nulos nunca serán cifras significativas. Entonces acá, fíjense, tenemos ceros a la izquierda, ¿verdad?, de dígitos no nulos. El 26, o sea, el 2, sería el dígito no nulo. Y los valores que están a la izquierda vienen a ser todos estos, no son cifras significativas. También aquí en el 0,026, el 2, ¿verdad? Y lo que está a la izquierda del 2, el 0.0, estos dos ceros no son cifras significativas. Ahora, el 0 sí puede ser una cifra significativa, pero tiene que estar en intermedio de dígitos que no sean nulos. Esa sería la regla 3, ¿verdad? Y ahí vemos en el ejemplo que dice 40.072, ¿verdad? Entonces ahí hay dos ceros en medio de dos cifras, ¿verdad?, que no son dígitos nulos. Por lo tanto, ahí hay 5 cifras significativas. Luego tenemos el número 3,001. Allí también los cuatro números son cifras significativas porque los dos ceros también están en el medio, ¿verdad?, de dos dígitos que no son nulos. Y ahora en el último está el 0,000203. Ahí solamente tenemos 3 cifras significativas, teniendo en cuenta ya también la regla 2, porque dice los ceros a la izquierda de dígitos no nulos, ¿verdad? Tomamos el 2 como un dígito no nulo y lo que está a su izquierda, que viene a ser todos estos ceros, no son cifras significativas, pero sí este cero que está en el medio entre 2 y 3 sí es una cifra significativa. Por lo tanto, aquí tenemos 3 cifras significativas. Y por último, la última regla dice, los ceros a la derecha del último dígito que no es 0 y a la derecha del punto decimal son significativos. Y acá tenemos los ejemplos, ¿verdad? 0,000000230. Entonces acá hay 3 cifras significativas que vienen a ser 2, 3 y 0. ¿Y por qué? Porque dice el 0 que está a la derecha del último dígito que no es 0. ¿Verdad? Entonces este está a la derecha del último dígito que no es 0, ¿verdad? Entonces es 2,230, son 3. Y luego tenemos los ceros que están a la derecha de la coma del punto decimal, ¿verdad? Entonces acá tenemos también 0,043.000. Obviamente lo que está a la izquierda es 0 y en este caso está a la derecha si tenemos en cuenta solamente los 5 dígitos. Y por último acá 1,00 son 3 cifras significativas porque aquí se cumple lo que dice a la derecha del punto decimal, los ceros que están a la derecha del punto decimal, ¿no? En este caso sería 00. Esas vienen a ser las cifras significativas. Y para terminar esta parte tenemos los tipos de errores, ¿verdad? Está el error absoluto, que es el más sencillito, es la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. El valor verdadero se representa por X y el valor aproximado por X media o X rayita, ¿verdad? Luego tenemos la fórmula y fíjense que siempre está en valor absoluto. ¿Por qué? Porque el error nunca puede ser negativo, el error siempre tiene que ser positivo, entonces por eso utilizamos siempre el valor absoluto. Luego tenemos el error relativo, que es el cociente del error absoluto respecto del valor verdadero. Entonces, el error relativo se interpreta como el error absoluto dividido el valor verdadero. Podemos escribir de esta forma o podemos hacer relacionando la fórmula del error absoluto dividido el valor verdadero. Y por último está el error porcentual, que es el error relativo pero expresado en porcentaje. Entonces lo que se hace es multiplicar el error relativo por 100 y si queremos hacer todo de una sola vez, entonces hacemos de esta forma: la fórmula del error absoluto dividido el valor verdadero, que viene a ser la fórmula del error relativo, y lo multiplicamos por 100 y ahí obtenemos en porcentaje.
En los próximos videos entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estas fórmulas para que se entienda mejor el concepto de error.